Quedó lista la ponencia de la reforma laboral y pasó la Comisión Séptima, por lo que el texto, que contiene 81 artículos, comenzará su discusión en las plenarias del Congreso. Desde nuestra visión, la reforma tiene grandes limitantes para la creación de empleo y afectará el desarrollo del emprendimiento en Colombia. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial compartimos las razones. En marzo, cuando el gobierno presentó el borrador del proyecto de reforma laboral, hicimos un espacio en los podcasts de Sectorial donde analizamos el proyecto y encontramos como conclusión que veíamos que iba a incrementar los costos laborales, no encontramos cómo se iba a estimular la creación de empleo y adicionalmente iba a afectar la actividad emprendedora. A partir de eso, vimos una actividad bastante marcada a nivel gremial, un activismo bien importante. Incluso el gobierno escuchó los diferentes reparos y consideraciones que se presentaron desde los gremios y recientemente pasó la ponencia donde vimos algunos ajustes a ese proyecto inicialmente presentado. Sin embargo, y siendo favorable que se haya escuchado a los gremios para hacer algunos de los ajustes, la esencia del proyecto se mantiene y las consideraciones negativas también están. ¿Qué ocurre? Cuando vemos ya la ponencia de reforma laboral aprobada, que discutía en la Comisión Séptima y de ahí entonces entra al Congreso para los debates en las diferentes plenarias, ¿qué se está presentando? Primero hay un eje que es el de estabilidad laboral. Ahí se hizo un ajuste, ya el contrato a término indefinido no es la regla general, pero sí es la prioridad. Eso entonces ¿a qué va a llevar? A que el contrato por prestación de servicios se elimina y el contrato a término fijo se le da un plazo donde no puede acceder de más de 3 años. Un elemento interesante es que el empleado, cuando está en contrato a término indefinido, en caso de que vaya a generar una renuncia, se vaya a trasladar a otro empleo, debe anunciar su renuncia por lo menos con 30 días de anticipación. Otro de los elementos importantes y de impacto es que se da un aumento en el nivel de indemnización cuando hay un despido sin justa causa. Esa indemnización en el contrato a término fijo arranca en el orden de los 45 días laborales. En el indefinido arrancan los 35 días laborales y por año laboral se va incrementando. Incluso personas que trabajan en una empresa y llevan más de 10 años en esa compañía, a partir de ese 10º año, por cada año adicional, el nivel de indemnización sin justa causa es del orden de 60 días. Ese eje de la estabilidad laboral también tiene un componente importante que es lo que se denomina la estabilidad laboral reforzada. Y eso genera una serie de limitantes a la hora de que un empresario va a tomar una decisión de un despido. ¿Quiénes gozan de esa estabilidad laboral reforzada? Aquellas personas que hacen parte de un sindicato, las madres, personas que tienen algún nivel de discapacidad, ahí se da un refuerzo en esa estabilidad laboral para estas personas. Hay un segundo eje en esta reforma laboral que es el de la tercerización y la subcontratación. Ahí no vimos mayores cambios desde el proyecto del gobierno y luego lo que se aprobó en la ponencia. Básicamente es que hay solidaridad con los empleados de los contratistas. Eso es el ejemplo sencillo, es si una persona contrata a un contratista para que, no sé, le pinte la casa, los empleados de ese contratista, la persona que está contratando es solidario por ellos también. Una restricción importante son los empleos misionales. Estos no pueden ser contratados por un intermediario laboral. Básicamente la intermediación laboral o los contratos temporales tienen restricción de que sean solo por 6 meses cuando hablamos de empleos misionales y luego tienen que ser contratados directamente por la empresa. El tema de empleos temporales seguirán funcionando y empresas de este tipo de características seguirán operando en el país, pero más bajo una característica de que estén generando empleos que no tengan que ver con el core business de una empresa. Luego hay un tercer elemento que en el texto se modificó. El gobierno lo presentaba como la corrección de normas regresivas, era un poco hostil en eso, porque decía que básicamente la evolución de la normatividad laboral lo que ha hecho es volver a condiciones del pasado y básicamente en las ponencias lo que dieron es nada, no hablemos de corrección de normas regresivas, sino que hablemos de jornada de trabajo. Jornada de trabajo básicamente que está estableciendo, y aquí es donde están los principales puntos de impacto para todas las organizaciones. El recargo dominical y festivo es del 100%, ¿sí? Y va a operar a partir del 2026.
Actualmente es del orden del 75%, para el 2024 va a ser el 80%, ¿sí? Hay un primer elemento. Establece la jornada diurna y nocturna. Actualmente la jornada diurna es de 6 de la mañana a 9 de la noche. La reforma plantea que la jornada diurna sea de 6 de la mañana a 7 de la noche. Elimina de tajo, o más bien reduce la jornada laboral de tajo. Hoy una jornada laboral que es de 48 horas, busca disminuirla a 42 horas semanales. Solamente ese efecto es un 12,5% de incrementos en los costos laborales. Y las empresas con más de 15 empleados deben contratar un aprendiz. Hay un cuarto eje importante que son las plataformas de delivery. Eso generó un gran nivel de discusión y básicamente se llegó a la conclusión de que se debe establecer, más bien se crea, un contrato especial alternativo para los domiciliarios. La idea es que estas empresas que tienen domiciliarios pues afilien y coticen a la seguridad social. Falta reglamentar cómo va a ser la distribución de esa seguridad social, cuánto es responsabilidad del empleador, cuánto del empleado y si el gobierno va a entrar a subsidiar o a poner alguna parte de ese porcentaje. Hay un quinto elemento bastante interesante que es el trabajo rural. En un gobierno que busca promover todo el tema agrícola del país, pues tiene que generar unas condiciones particulares para ese segmento, más aún cuando uno analiza la informalidad laboral de Colombia, que es del 58%, te vas a la actividad agrícola y ahí es del orden de un 88%. Ahí se está creando un contrato especial, que es el contrato agropecuario, que es solo para labores misionales del campo, es decir, compañías agroindustriales, donde haya transporte, donde haya empaque, donde haya una actividad de producción industrial, no les va a aplicar ese contrato laboral. Este contrato agropecuario tiene una duración máxima del orden de unas 27 semanas. Si eso pasa a 27 semanas, tiene que ser un contrato a término indefinido. Regula el jornal laboral. El jornal en el campo básicamente es cuando una finca contrata a una persona por días, ese es el jornal. Básicamente establece una regulación donde ese jornal debe ser equivalente al valor de un salario mínimo mensual. Y ese contrato agropecuario tiene un componente prestacional del orden del 34%. También limita lo que tiene que ver el salario en especie, donde las personas pues laboran en el campo, muchas veces su empleador pues les da un sitio de habitación donde no tienen que pagar un arrendamiento, les da un mercado, no tienen que pagar por él, básicamente lo remuneran a través de especie y básicamente dicen que ese salario en especie como máximo debe ser el 10%. El otro elemento en el eje rural, que se habla también de la solidaridad cuando hay arrendatario de una finca, ¿cierto? Entre el arrendador, el arrendatario, los empleados que hayan ahí, se establece una solidaridad. Otro eje importante de la reforma lo denominan actualmente automatización y descarbonización. Antes lo denominaban el futuro del trabajo. Básicamente lo que habla acá es que como hay un desarrollo de tecnología y hay una inversión importante, pues las empresas que estén desarrollando esto en elementos de automatización, buscando reducir personal, pues básicamente esa reducción de personal tiene que ser autorizada por el Ministerio de Trabajo si son despidos colectivos. Y para aquellos empleos que están asociados a la extracción energética, como estamos en un gobierno que habla de un marcado nivel de transición, donde van a haber mayores inversiones o estímulos para la actividad minero, energética, petróleo, esos empleos que se vayan retirando, que se pierdan, el empleador debe crear un fondo para buscar impulsar la inserción de estas personas a formas asociativas, a economía popular. Recordemos que economía popular son micronegocios. Luego tienes el eje de la equidad. El eje de la equidad crea varios elementos del impulso y la promoción, el liderazgo, la empleabilidad de la mujer. Tal vez el mayor cambio que vemos es la licencia de paternidad. Es una licencia que empezará en 6 semanas en el 2023 y luego se va incrementando, 8 semanas hacia el 24, 10 semanas en el 2025 para llegar a unas 12 semanas hacia el 2026. Tal vez ahí es el único elemento donde tal vez se presentarán desde el gobierno los mayores costos, un costo fiscal por su nómina que tiene en el Estado. Y el último elemento tiene que ver con el ajuste salarial. Estos como los principales elementos. Ese aspecto de ajuste salarial básicamente lo que dice es que es obligatorio que a las personas transcurrido un año se les ajuste su salario. En la actualidad la obligatoriedad solamente está para las personas que ganan un salario mínimo. El ajuste del salario es el valor que se ajusta el salario mínimo.
Lo que establece la reforma es que es obligatorio para personas que lleguen en un salario hasta 2 salarios mínimos. Ahí también el gobierno escuchó, se hizo un ajuste porque antes decía que todo iba a ser un ajuste laboral independiente, ajuste de salario independiente del nivel de ingresos que tuvieran las personas. Y hay un eje bastante importante que toma una gran cantidad de hojas del proyecto de la reforma laboral, que es la actividad sindical. Esta es una reforma que promueve masivamente la actividad sindical y adicionalmente mantiene la regla de favorabilidad. La regla de favorabilidad es cuando hay una disputa entre un empleado y un empleador, la norma siempre va a propiciar o favorecer al empleado. Entonces eso lleva a que muchas veces no se logren conciliaciones, sino que básicamente es lo que establece la ley. En Sectorial construimos diariamente la central informativa de actualidad laboral, que te servirá para tener acceso en tiempo cercano a contenido económico, empresarial, de perspectiva regional y normativo del comportamiento laboral en Colombia. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Cuando vemos entonces la reforma, o el nuevo proyecto de reforma que pasó en la ponencia, que fue ajustado, pues si bien vemos unos elementos que favorecen, que hubo escucha por parte del gobierno, en su esencia encontramos que los impactos negativos se van a mantener. ¿Por qué? Estás encontrando una reducción de tajo de la jornada laboral. Ahí tienes un costo laboral del orden del 12,5%. La jornada nocturna sigue empezando, digamos, desde una hora temprana, a las 7 de la noche. Entonces, cuando encuentras actividades comerciales, actividades de turismo, actividades de restaurantes, que de hecho son los que más emplean en el país, pues en esos momentos están teniendo los mayores picos en el frente de trabajo. Pensar del contrato por servicios, que lo elimines, pues también es una manera de limitar las capacidades de poder acceder a las personas a un empleo. Recordemos que Colombia tiene esa informalidad del 58% y si tú no le creas estímulos al empresario para que pueda contratar formalmente, pues ese nivel de informalidad no se va a mantener. Luego entonces tú tienes que ver el impacto que generas en las empresas, y es que Colombia sufre de algo que se llama el enanismo empresarial. Colombia lo sufre así como muchos países en Latinoamérica. El enanismo empresarial básicamente es que en nuestro país no hay empresas grandes, o sea, tú miras la cantidad de empresas en Colombia, son 1.620.342 empresas, esa es la medición que hay de empresas en nuestro país. ¿Cuáles son las grandes, los conglomerados, las empresas de mayor tamaño? Apenas son 6.800 empresas. Te vas para la mediana empresa, son 21.000. Entonces, entre pequeñas y microempresas tienes el orden de 1.590.000 empresas. O sea, el tejido empresarial colombiano, el 98% está conformado por micro y por pequeñas empresas. Entonces, estas son las empresas que incluso tienen el mayor impacto. Confecámaras dice que en Colombia una empresa dura más de 5 años, es apenas el 35%. Y luego hubo un estudio reciente del Banco de la República sobre el análisis de la reforma laboral y es una advertencia bastante importante. Dice que la reforma laboral va a llevar a la pérdida de 480.000 puestos de trabajo. 480.000 puestos de trabajo es 3 puntos de desempleo. O sea, nuestro desempleo hoy, que es el 10%, se incrementaría al orden del 13%. Y si un equipo técnico como el Banco de la República presenta esto, pues es una consideración importante a tener en cuenta para desarrollar el proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda dijo que ellos no ven que eso sea así y que básicamente donde hay algún costo fiscal es en el tema de la licencia de paternidad y no encuentran por ningún lado que la reforma vaya a generar una destrucción de empleos. Eso, desde entonces, la capacidad de generación de empleo y el impacto en la empresa, donde está principalmente la micro, que de hecho la microempresa o el micronegocio termina siendo lo que el gobierno habla de la economía popular. Luego piensa en el emprendimiento. Bajo estas condiciones es viable crear nuevas empresas en el país. De hecho, Colombia crea muy pocas empresas año a año. Cuando uno analiza desde el 2017 hasta el 2022, encuentras que por allá en el 2017 se creaban el orden de unas 294.896 empresas. Te vas al 2022 y se crearon 310.731 empresas. Entonces tú dices, ahí hay un incremento importante. Míralo año a año y vas a ver que en el 2019 se crean la misma cantidad de empresas que se están creando actualmente. Y la pandemia hizo que la cantidad de creación de empresas se redujera en el orden del 10%. Tú le haces un promedio año a año y estás encontrando que en Colombia
anualmente apenas se crean 3.200 empresas. De hecho, un gremio importante que es la ANDI del futuro, que representa a los emprendimientos, a los empresarios que están en esa etapa temprana en desarrollo de negocios, digo que básicamente esta reforma, en un espacio que tuvo con los congresistas, estaba llevando eso antes al pasado. Y si la reforma no tiene una visión de futuro, que esa visión de futuro lo crea el emprendimiento, pues básicamente no vas a tener unos mayores impactos en ese desarrollo, y entonces la economía popular, que es donde surgen los emprendimientos, no tendría viabilidad. Si tú le reduces la jornada laboral de tajo sin involucrar herramientas de tecnología, pues muchas empresas no terminarán generando la viabilidad en su desarrollo. Y llevas entonces a Colombia que no se puede insertar en los mecanismos de competencia a nivel global. Un mundo que es bastante competitivo, donde las empresas locales no solamente compiten con las locales, compiten con las globales, pues ahí el nivel de competitividad va a ser mucho menor. Un país con alta informalidad, un país poco competitivo y un país poco productivo, pues cuál va a ser su viabilidad en el desarrollo a largo plazo a nivel empresarial. Y las empresas son las que principalmente ponen los puestos de trabajo y generan un indicador clave, que es el nivel de empleo del país, y por ende con ese empleo los niveles de ingresos y los niveles de bienestar social. En nuestro próximo capítulo tendremos el espacio de Llamen a un experto con Andrés Vázquez, CEO de Nequi, quien nos comparte los elementos sobre la banca entrando a la cotidianidad de las personas.